Para tener una vida más feliz y también más sana, hay que enfocarnos en tener contento a nuestro sistema nervioso y saber qué son esas actividades que le ayudan a relajarse. Así es que te voy a compartir actividades científicamente comprobadas que además a mí me encantan y que espero te ayuden para relajar tu sistema nervioso. Cualquier actividad que le mande la señal a tu cuerpo de que estás a salvo, de que estás presente, de que estás conectado y si además tiene pizcas de disfrute, va a tener los requisitos importantes para poderte relajar. Así es que estas actividades que te voy a compartir van a funcionar si las hacemos y procuramos realizarlas estando con tu atención puesta en el presente y también activando el disfrute y en sí mismo la relajación. La primera actividad favorita es llorar. Aunque no lo creas, llorar no es de débiles. De hecho, llorar es de relajados. Porque al llorar descargamos mucha tensión y segregamos ciertas sustancias que te van a ayudar a relajarte. El problema es que a veces lloramos agregándole drama, agregándole mucha interpretación y diálogo mental que en ese momento no te funciona. Entonces, para realmente poder llorar, te dejo aquí un artículo de cómo llorar conscientemente para que sea una descarga física que le dé a tu cuerpo la relajación que necesita. Y es muy normal que después de llorar te sientas cansado y eso inclusive es bueno porque ya estás restableciendo el equilibrio de tu sistema nervioso. Muy parecido a llorar es reír. Reír es casi igual que llorar, funciona con los mismos mecanismos, nada más que el contenido mental es muy diferente. De hecho, por eso a veces también puedes llorar de la risa. Y reír realmente tiene muchos beneficios. Segregas muchos neuroquímicos, relajas quijada, te conectas con el presente. Así es que algo que a mí me ayuda mucho es buscar programas en la tele o en películas que me hagan reír y también buscar socializar con personas con quien pueda pasar un buen rato y reír. Además, si lo piensas bien, si tuviéramos un león frente a nosotros, pues claro que no nos estaríamos riendo. Entonces, muchas de las actividades que vamos a realizar son actividades que van a mandar el mensaje a tu cerebro y tu sistema nervioso que ya no está ese león, que ya puedes soltar la alerta y empezar a relajarte. Para relajar nuestro sistema nervioso necesitamos enfocarnos en relajar nuestro nervio vago. Y resulta que la vibración de nuestra garganta relaja nuestro nervio vago junto con otras cosas que ya luego te haré un video específico de eso. Pero puedes empezar por hacer vibraciones con tu garganta como de esta forma. Y si abres tu pecho y relajas tus hombros y levantas un poco la cara, un poquito mejor. Con cualquier vocal que gustes. Y de hecho, si lo haces contactando con una emoción que quieras expresar y liberar y la vocalizas, pues aún más relajante. Y claro, no se nos puede ir por ahí que tener relaciones sexuales sí efectivamente está científicamente comprobado que relaja nuestro sistema nervioso. Pero algo súper interesante que se investigó es que para que realmente relaje necesita haber el componente de afecto y confianza en esa relación sexual. O sea, no es nada más tener relación sexual así como así, sino realmente generar ese momento de vínculo y conexión con tu mente en el presente, sin culpas, sin miedo. Y entonces ahí es cuando la relación sexual se puede convertir en una actividad relajante, donde también sería normal que de repente sientas que se descarga mucho la adrenalina y ya sea que te dan ganas de llorar o de repente temblar un poco. Eso es precisamente tu sistema nervioso soltando la tensión física y emocional. Y no le tengas miedo, es normal. Así es que lo único es revisar que te sientas a gusto con la persona que estás teniendo esa relación sexual, que te sientas confiado y tranquilo de estar haciéndolo y que te conectes desde el momento presente, sintiendo con tu atención puesta en ese momento. Otra actividad importante es el contacto con la naturaleza. Igualmente, si te imaginas un cavernícola que estaba huyendo de un león o de una avalancha, lo que buscaba ese cavernícola era irse a la cueva, esconderse en un lugar oscuro y de piedra donde nada ni nadie pudiera entrar o salir. Entonces, ese acto de irme a esconder y aislarme de la naturaleza lo hacíamos para protegernos. Y precisamente salir a la naturaleza nos relaja. De hecho, ya está más que estudiado y todos los estudios demuestran que sí. Efectivamente somos seres humanos que estamos conectados con la naturaleza y que mientras más la sentimos y conectamos con ella,
más relajamos nuestro sistema nervioso. Las conexiones con la naturaleza son, por ejemplo, andar descalza y descalzo en la tierra, en el jardín o en la arena, pero ser consciente de esas sensaciones. Salir y nadar en un lugar donde haya agua natural, respirar el aire fresco de la mañana, escuchar los sonidos de la naturaleza o simplemente ver un animal o tener contacto con tu mascota. Todo eso te ayuda a contactar con la naturaleza y los elementos que están en ti y activar la relajación. También aquí incluimos el contacto con el sol, con el agua, observar una fogata o una vela. Esos contactos con los elementos que nos mandan la señal de que ya no estás en la cueva aislado y protegiéndote, sino en contacto con la vida. Y dicho sea de paso, aquí va el comercial. Dentro de Dale Alas a la Ansiedad encuentras un video donde yo te guío a tener un momento de grounding. El grounding, que es como el aterrizaje, es una meditación activa donde reconectamos con la tierra y nos ayuda a relajarnos. Otra actividad muy relajante es el flotar. De hecho, aquí en México se acostumbra a dormir a los niños chiquitos en hamacas. ¿Por qué? Porque el flotar y ese movimiento de mecerte relaja mucho. Entonces ve por una hamaca, ponla en tu cuarto, al lado de la ventana, en un balcón, donde sea, pero puedes incorporar objetos donde te puedas acostar o sentarte y sentir que flotas, o bien irte a una alberca, sumergirte y luego subirte a flotar, ayudado con algunas cosas que te ayuden de flotadores. Y eso te va a ayudar muchísimo también a mandar la señal de que todo está bien, de que ya te puedes relajar. Otra de mis actividades favoritas es el contacto piel con piel. Tanto tú contigo mismo, el sentir tu piel, el tocar tu cuerpo en diferentes partes de tu cabeza, de tu corazón, tu pecho, tu estómago, tus piernas, darte un automasaje o ir a que te den un masajito o simplemente abrazarte con alguien piel con piel, es algo muy relajante. De hecho, eso es lo que les ayuda mucho a los bebés a relajarse, a las mamás a segregar más sustancias para tener leche en la lactancia. Entonces, el piel con piel es algo que nos manda la señal de soy humano, estoy conectado, no estoy aislado en un problema o en una dificultad, sino estoy aquí teniendo un vínculo con otro ser humano y eso nos relaja. Si no tienes con quién hacerlo, pues practícalo tú mismo, sobre todo cuando estés muy inquieto, tócate, date un abracito y date estos masajitos en la noche, eso te va a relajar muchísimo. Y bueno, creo que nada relaja más al sistema nervioso que tener las necesidades de tu cuerpo cubiertas. Y aquí te dejo un artículo de qué son esas cosas que necesita tu cuerpo, pero básicamente lo que necesita es oxigenarse y por eso la respiración es tan importante en este proceso de restaurar o reequilibrar nuestro sistema nervioso, porque cuando tú te sientes estresado o ante un peligro, lo que vas a hacer es respirar más rápido, más cortito, más superficial o inclusive dejar de respirar. Si yo ahorita me asusto, me tenso y dejo de respirar. Entonces, respirar profundo y a nivel de diafragma es algo que necesitamos como seres humanos para oxigenarnos y mandarle la señal al cerebro de ya no hay peligro. Por eso también te dejo un video de cómo respirar a nivel de diafragma. Pero además de oxigenarte, otra necesidad que a veces se nos pasa por alto es la del movimiento. No somos árboles enraizados en la tierra, somos seres humanos que tenemos pies para caminar y transportarnos. Y como otros animales, necesitamos movernos para liberar tensión, toxinas, para oxigenarnos también y para liberar mucho el estrés. Entonces de ahí es que sí, efectivamente practicar estiramientos, yoga, cualquier ejercicio aeróbico donde implique moverte va a ser positivo para tu sistema nervioso. Y si además lo haces con conciencia corporal, o sea, habitando tu cuerpo, poniendo atención a las sensaciones, sin juzgar, con aceptación, muchísimo mejor. Y las otras necesidades pues son alimentarte, pero de una forma que realmente te nutra, con alimentos naturales que no traigan químicos añadidos y con otras cosas que tu cuerpo se estrese por recibir. Entonces, mientras más natural tu alimentación, mejor. Y bueno, pues ya ni qué decir del dormir. El dormir es una súper necesidad básica que relaja tu sistema nervioso. Sí te recomiendo que te duermas a buena hora. No es tan importante la cantidad de horas, sino que te duermas temprano y aquí también te dejo enlaces sobre ese tema. Otra necesidad súper importante, la hidratación y el acceso al sol, que te dé el sol y que estés bien hidratado, son también muy importantes.
Otra actividad que ya está muy demostrada que también nos relaja es cantar. Yo lo que practico es irme al coche, subir las ventanas, poner un poco de ópera o de canciones que me gusta cantar y me dejo cantar. Antes también lo que hacía era bajar las lyrics o la letra de las canciones frente a la computadora, yo sola, y me ponía a cantar mis canciones favoritas. Eso ya está también científicamente comprobado que te ayudará a relajar tu sistema nervioso. Otro estudio demostró que cuando te recuestas en el pecho de una persona y escuchas su corazón latir, tu sistema nervioso de cierta forma genera esta misma conexión que te hablaba antes y va a decir, ok, estoy conectada con otra persona, hay vida aquí y eso me permite relajarme. ¿Por qué? Porque si estuviéramos en una situación de peligro, pues para nada haríamos eso, ¿cierto? Entonces, hacerlo es una señal de que no hay peligro, de que podemos relajarnos. Si no tienes a alguien cerca, puedes hacerlo contigo mismo. Para eso hay que trabajar el perderle el miedo a sentir nuestro corazón, a relacionarnos con nuestros latidos de una forma positiva, para que puedas poner tu mano y sentir tus latidos e inclusive comprarte para escucharlo algo como juguetes de niños, muy sencillo, pero poder escuchar tu latido del corazón o descargar muchos audios y aplicaciones que ya hay con sonidos de la panza o del womb de la mamá, del vientre materno, con los sonidos del corazón de nuestra mamá y ese ambiente, porque en realidad eso es lo que estamos buscando reconectar, regresar a ese lugar donde no teníamos que preocuparnos por qué vamos a comer mañana, todo estaba ahí, solamente estábamos flotando, escuchando los sonidos y sobre todo el corazón de nuestra mamá. Así es que busca aplicaciones, hay muchísimas que puedes encontrar. Y bueno, algo súper importante es que podemos hacer todas estas actividades que están padrísimas y súper rico, pero si yo en mi contenido mental me sigo diciendo que hay un peligro, que tengo que ser perfecto, que lo más importante es el éxito, que mañana tengo que hacer 1000 pendientes y me estoy dice cosas que no me permiten relajarme, pues claro que quizás las actividades no van a cumplir su función en total. Pero lo más importante yo creo es precisamente dejar de mandar la señal mental de alerta. Y para eso también te dejo un audio de cómo apagar la alerta, porque realmente es en donde psicológica y emocionalmente hay que enfocarnos, en saber y realmente sentirme que estoy a salvo, que estoy conectado, que estoy en el presente y que tengo lo necesario para poderme relajar. Y por este mismo sentido es muy importante que tú te sientas en un ambiente donde puedes ser tú mismo. Eso relaja muchísimo. Que te sientas que te puedes expresar, que no serás juzgado ni criticado o simplemente más bien perderle el miedo a ser criticado, juzgado, rechazado y sentirte libre de ser tú, de expresarte genuinamente, de elegir lo que quieres de tu vida. Eso también te va a relajar muchísimo para mandarte este mensaje de que está bien, puedo ser yo. No nada más es un mensaje de está bien, estoy sobreviviendo, sino está bien, puedo expresarme a mí mismo, ser yo y aún así estar a salvo. Hay otra cosa que relaja muchísimo, que es meterte a bañar con agua calientita, con unas velas, música relajante y ya si puedes olor a lavanda, pues eso también te va a ayudar mucho a descansar el sistema nervioso, ir apagando la estimulación y conectar con tu cuerpo en un momento de calma para restablecer esa alerta que quizás se activó durante el día. Y bueno, finalmente creo que hay muchos también audios y estímulos auditivos agradables, orgánicos, como por ejemplo estas campanitas que suenan con el aire o una música que te gusta, que te parece relajante, terapia de sonidos con elementos o instrumentos más naturales. Todo eso va a mandar las señales a través de nuestro nervio coclear que está aquí en nuestro oído, directamente hacia nuestro cerebro, de que ya puede ir bajando la tensión del sistema nervioso. Pero creo que sobre todo algo que para mí relaja mucho el sistema nervioso es soltar la tensión. Y eso te lo he repetido varias veces por ahí. Soltamos la tensión permitiéndole a nuestro sistema nervioso que tiemble, que llore o que se descargue a través de hablar, de verbalizar o de vocalizar las emociones. Algo que nos va a ayudar mucho es poder liberar esa carga emocional y física que se ha venido acumulando para que entonces sí, todas estas actividades que te recomiendo puedan tener un efecto mucho más profundo. Así es que espero que estas actividades te ayuden. Ya sabes que si necesitas más apoyo puedes escribirnos, estamos para ayudarte. Mientras tanto, suscríbete, que más adelante te compartiré actividades para calmar la mente.